He preparado una presentación, voy a tratar de ser muy breve y esta clase estará disponible en dos videos para que no sea tan cansón ver un video que tenga mucha duración. De igual forma he tratado de eh, tener una interacción diferente, no únicamente diapositivas, no únicamente la pizarra, no únicamente una pizarra interactiva, sino mezclar para que se les haga más entendible a ustedes el contenido. Pues bien, vamos a ver expansión térmica de sólidos y líquidos. Ya en la primera clase virtual les facilité básicamente el contenido introductorio, la parte teórica que deberíamos de conocer para poder abordar este tema. Y pues como su nombre lo indica, la expansión térmica es algo más o menos, les pongo un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imaginemos un termómetro. Antes se utilizaban termómetros de mercurio, ahora ya no es permitido, ya no es tan usual. Sí hay uno que otro viejito por ahí que se utiliza un termómetro para medir la temperatura. Usualmente se pone en la axila o se pone en la boca y pues dependiendo de la temperatura que tiene la persona, así va aumentando una barrita de un color. Normalmente el termómetro tiene un color un color rojo o un color plateado y pues ahí se puede tener la lectura de el termómetro. Se puede saber a qué temperatura está una persona, pero básicamente el principio es, tengo un fluido dentro del termómetro. Cuando la temperatura comienza a aumentar, entonces el fluido comienza a crecer. Les resumo el concepto. Si hace, si aumenta la temperatura, si hace mucho calor, entonces el objeto, dependiendo del material o el fluido, dependiendo de qué fluido estamos hablando, va a tender a crecer. Y si la temperatura baja, también va a disminuir de alguna manera su longitud, su volumen, su área inicial. Entonces, la expansión térmica juega un papel muy importante en numerosas aplicaciones de ingeniería. Por ejemplo, las juntas de expansión térmica se deben incluir en los edificios, en las autopistas de concreto, en las vías ferroviarias, en paredes de ladrillo y puentes, para compensar los cambios dimensionales que ocurren a medida que cambia la temperatura. La expansión térmica es una consecuencia del cambio en la separación promedio entre los átomos de un objeto. Es decir, los átomos se comienzan a separar cuando hay un cambio de temperatura. En nuestro país no sucede tan a menudo en donde tengamos cambios demasiados bruscos en la temperatura. Hay países en donde el día de hoy podemos estar a 40 grados y dentro de 3 4 días estamos a -10, -5 grados. Entonces, los cambios son bruscos. Y vamos a ver un poco más adelante, creo que en el segundo video, en donde dependiendo de los cambios de temperatura, hay variaciones considerables en la longitud de algunos materiales y pues se debe tomar en cuenta. Inclusive en nuestro país se debe tomar en cuenta porque con un par de grados hay una variación. Bien, siguiendo con el tema, vamos a suponer que un objeto tiene una longitud inicial a la cual nosotros llamaremos LI. Estoy haciendo referencia a la diapositiva, a la lámina que están viendo, que están visualizando ustedes en pantalla. Repito, suponga que un objeto tiene una longitud inicial LI a lo largo de alguna dirección en alguna temperatura X. Y esta longitud aumenta en una cantidad a la que nosotros le vamos a llamar delta L para un cambio en temperatura. A ese cambio en la temperatura le vamos a llamar delta T. Ya que es conveniente considerar el cambio fraccionario en longitud por cada grado de cambio de temperatura, el coeficiente de expansión lineal promedio se define como, y aquí vamos a tener dos fórmulas. La primera, a la cual nosotros llamaremos alfa, el alfa será el coeficiente de expansión lineal. ¿Qué es este coeficiente? Ya tenemos una tabla de coeficientes que viene dentro de dos láminas, en donde tenemos una constante, dependiendo del material o dependiendo del fluido,
de este coeficiente de expansión. Es decir, este coeficiente de expansión lineal me va a decir qué tan rápido o qué tan propenso es a la variación de una temperatura que un material se haga más grande que otro cuando la temperatura aumente. O qué tan rígido es ese material y aunque lo aumente un montón la temperatura, este no se va a dilatar, no se va a estirar. Entonces, este coeficiente de expansión lineal, ojo, muy importante, el coeficiente de expansión lineal. Más adelante vamos a ver que también hay un coeficiente de expansión volumétrica. El coeficiente de expansión lineal lo vamos nosotros a simbolizar con el alfa, y esa es la primera fórmula que vemos en esta diapositiva. Alfa va a ser igual al cambio de la longitud entre la longitud inicial y todo esto dividido entre delta de la temperatura. De manera entonces que nosotros bien pudiéramos obtener un coeficiente de expansión lineal en el laboratorio. Así como anteriormente hemos obtenido la constante de la gravedad y así como obtuvimos el ciclo pasado cuando hicimos la práctica número 5, los que llevaron laboratorio conmigo, e igual lo tuvieron que haber hecho con otro instructor, sacar la constante elástica de un muelle helicoidal, de un resorte básicamente. Bien, de la primera fórmula entonces se desprende la segunda fórmula que vemos en esta lámina, que es la longitud final menos la longitud inicial, que es básicamente la variación de la longitud, es igual a el coeficiente de expansión. Vean, ahí estoy moviendo con el puntero, con el mouse, multiplicado por la longitud inicial y todo esto multiplicado por el delta T, y el delta T es la variación de temperatura o una temperatura final menos una temperatura inicial. Entonces, esta es la primera fórmula que vamos a utilizar y es involucra el coeficiente de expansión lineal. Paso a la siguiente diapositiva y pues aquí vemos que si las dimensiones lineales de un objeto cambian con la temperatura, es decir, si tengo un objeto con una longitud inicial, si lo caliento, si elevo su temperatura, ese elemento va a tender a estirarse, a dilatarse, a hacerse más grande. Y si yo lo enfrío, va a tender a hacerse un poco más pequeño. Entonces, si las dimensiones lineales de un objeto cambian con la temperatura, se sigue que el área también cambia y, por ende, también cambia el volumen. El cambio en volumen es proporcional al volumen inicial y al cambio en temperatura de acuerdo con la relación, en donde vamos a tener que beta, vean, este beta acá, es el coeficiente de expansión volumétrica promedio. Y tenemos una segunda fórmula. Tranquilos que más adelante yo les voy a resumir las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces tenemos un nuevo coeficiente de expansión, en este caso es el coeficiente de expansión volumétrica. Anteriormente, regreso a la lámina, a esta tenemos un coeficiente de expansión lineal que es alfa y también vamos a tener un coeficiente de expansión volumétrica que es beta. Entonces, tenemos dos tipos de coeficientes de expansión, uno que me va a ayudar a calcular cómo son los cambios en la longitud y el otro cómo son los cambios en el volumen. En la siguiente lámina les muestro ahorita, tengo algunos coeficientes de expansión en la primera parte de la tabla. Acá, vean, donde me estoy moviendo con el puntero, tenemos coeficientes de expansión lineal. Y acá, en el otro lado de la tabla, tenemos coeficientes de expansión volumétrico. Es decir, uno lo vamos a utilizar para ver cuánto se alarga o cuánto se encoge en términos de longitud lineal. Y el otro, pues vamos a ver cuál es el cambio del volumen de un determinado elemento. Para efectos de esta materia, no voy a solicitarles un ejercicio del cual yo no haya dado antes un coeficiente de expansión lineal, ya sea volumétrico o ya sea lineal. Las fórmulas básicas que vamos a utilizar, vean, ustedes en cualquier momento pueden pausar el video, hacer un análisis mejor de lo que yo les estoy explicando y pues va a haber un espacio de preguntas más adelante en el aula virtual. Las fórmulas básicas que vamos a utilizar son las siguientes. 1. Podemos ver cuánto se ha alargado un material. En cuanto a longitud, podemos ver cuánto ha variado su área y podemos ver cuánto ha variado su volumen. Algo muy interesante y es un punto muy importante que debo mencionarles es que en las tres fórmulas
Si ustedes aprecian, utilizo alfa, o sea, coeficiente de expansión lineal. En el área también utilizo el coeficiente de expansión lineal, pero, si notan, hay un multiplicador acá. Y en el volumen también utilizo el coeficiente de expansión lineal, pero con un multiplicador. Entonces, si yo quiero utilizar el coeficiente de expansión lineal, pues lo puedo utilizar en las tres fórmulas. Pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, el volumétrico, hay una fórmula, vean, esta fórmula donde me estoy moviendo, la tercera fórmula es equivalente, vean, la tercera fórmula, voy a retroceder, es equivalente a utilizar esta de acá. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá estoy utilizando en lugar de beta 3 veces alfa. Es decir, yo no estoy utilizando beta porque a lo mejor no tengo el coeficiente de expansión volumétrica, pero sí tengo el coeficiente de expansión lineal. En otras palabras, esta fórmula, esta en donde me estoy moviendo, es exactamente idéntica a esta, con la única diferencia que beta es equivalente a 3 veces alfa. En otras palabras, si yo tengo el coeficiente de expansión lineal, puedo obtener el coeficiente de expansión areal y también puedo obtener el coeficiente de expansión volumétrica. Solo tengo que multiplicarlo, si es el área, por 2, si es el volumen, por 3, el coeficiente de expansión. De igual forma, vamos a hacer algunos ejemplos que están acá. Les voy a dar un tiempo prudencial de unos 3 o 4 segundos para que puedan hacer de manera cómoda una pausa en el video. Este es el primer ejemplo que vamos a desarrollar. Este ejemplo está desarrollado en el segundo video que va a ser publicado acá en el aula virtual. Está abajo justo de este video que están viendo. Y cuando yo el desarrollo de este está en la pizarra, es decir, no lo voy a desarrollar en diapositivas porque se va a hacer complicado incluso a la hora de explicarlo. Y pues es más fácil, mucho más fácil tener una pizarra y estarles explicando. Entonces, a la hora de que vean el siguiente video, tienen que ver resolución del ejemplo 1. Y ustedes van a saber que es este ejemplo el que estamos desarrollando. Porque por reutilizar el espacio en la pizarra, para aprovechar el espacio en la pizarra, pues entonces nada, me tocó evitar copiar el enunciado del ejercicio, pero ustedes ya lo tienen acá. Este es el primer ejemplo que vamos a desarrollar. Este es el segundo ejemplo que vamos a desarrollar. Este es el tercer ejemplo que vamos a desarrollar. De manera que vamos a desarrollar 3 ejemplos en el próximo video. Estos 3 ejemplos van a estar, repito, en el segundo video, en el video que está abajo, justo abajo de este. Ustedes lo pueden visualizar inmediatamente terminen de ver este. Y pues en cualquier momento pueden ponerle pausa para poder tener estos ejercicios y poder hacer un análisis de cada uno. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? En primer lugar, entender lo que les acabo de explicar. ¿Qué es el concepto de expansión térmica de sólidos y de líquidos? ¿Qué es un coeficiente de expansión? ¿Qué es un coeficiente de expansión lineal y volumétrico? Algunos coeficientes de expansión que ya están dados, de los cuales nosotros perfectamente podríamos calcular algunos en el laboratorio, las fórmulas básicas y pues el desarrollo de estos 3 ejemplos. Todo esto ustedes deberían de tenerlo en el cuaderno. Esto lo voy a necesitar que lo tengan en su cuaderno apuntado. Eso también, eso también, eso también. Las fórmulas básicas, el enunciado del ejemplo 1, el enunciado del ejemplo 2, el enunciado del ejemplo 3 y pues en el próximo video veremos la resolución de estos ejemplos.